Un apache solitario llegó al patio de subastas de deudores y compró a una familia completa de 5 personas. Los colonos pensaron que buscaba esclavos para trabajar sus tierras, pero lo que hizo a continuación conmocionó a todo el territorio de Arizona y cambió para siempre la forma en que la gente veía lo que realmente significa ser familia. Esta es la historia de cómo un hombre marcado por la tragedia encontró la redención en el lugar más inesperado, y cómo una familia al borde de la destrucción descubrió que los lazos más fuertes no siempre vienen de la sangre, sino del corazón. Lo que comenzó como el día más oscuro en la vida de 5 personas, se convirtió en el inicio de algo hermoso que nadie había imaginado posible. Antes de que volvamos, dinos desde dónde nos sintonizas, y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. El sol del mediodía de septiembre caía implacable sobre la plaza polvorienta de Hierro Bend, un pequeño pueblo minero en el territorio de Arizona. El aire ondulaba por el calor, distorsionando las figuras que se agolpaban alrededor de la plataforma de madera improvisada frente al tribunal del condado. Entre la multitud de rostros curiosos y codiciosos, Gwen Sterling mantenía a sus 4 pequeños pegados a sus faldas, sintiendo cómo el sudor le corrían por la espalda bajo su vestido de lana negra. Hacía apenas 6 meses que había perdido a su esposo Nathaniel, en el derrumbe de la mina de plata de Montaña Azul. El accidente se había llevado a 8 hombres, dejando a sus familias sin sustento, y con deudas que habían heredado junto con el luto. Ahora, con los ojos hinchados de llorar y las manos temblorosas, Gwen observaba cómo el alguacil inventariaba los últimos restos de su vida anterior. «Siguiente lote», gritó el subastador, un hombre robusto con bigotes encerados que brillaban bajo el sol despiadado. Su voz rasposa resonó por encima del murmullo malicioso de la multitud. La viuda Sterling y sus 4 vástagos. Una mujer fuerte que sabe cocinar, limpiar, coser y manejar una casa. Los niños están sanos y son trabajadores. Gwen cerró los ojos con fuerza, tratando de bloquear las palabras que la reducían a una lista de habilidades domésticas y carga de trabajo. Había sido la esposa del capataz más respetado de la mina. Había dirigido el círculo de señoras de la iglesia metodista. Había criado a sus pequeños con amor, disciplina y dignidad. Ahora era simplemente mercancía en una subasta de deudores. Su hija mayor, Emma, de apenas 11 años, apretó su mano con fuerza. Sus ojos azules, tan parecidos a los de su padre difunto, mostraban una comprensión demasiado adulta para su edad. Los mellizos, Thomas y Samuel de 8 años, se aferraban cada uno a una de sus faldas, mientras que la pequeña Rose, de solo 5 años, había comenzado a sollozar suavemente, sin entender completamente lo que estaba sucediendo, pero sintiendo el terror en el aire. «Suban a la plataforma», ordenó el subastador con un gesto impaciente. «No tenemos todo el día, señora». Las piernas de Gwen temblaron mientras obligaba a sus pies a moverse. Cada escalón de madera crujía bajo su peso, llevándola más cerca de un futuro que no podía imaginar y que la aterrorizaba más que la muerte misma. Detrás de ella, Rose sollozó más fuerte, y el sonido le atravesó el corazón como una daga. La multitud se había espesado considerablemente. Rostros familiares que una vez la habían saludado con respeto en la calle principal, ahora la miraban con una mezcla perturbadora de lástima y curiosidad morbosa. Mujeres que habían tomado té en su sala, ahora susurraban detrás de sus abanicos de papel, y hombres que habían trabajado junto a Nathaniel en la mina, ahora la evaluaban como si fuera ganado. «Aquí tenemos a la familia Sterling completa», anunció el subastador, extendiendo un brazo teatral hacia ellos como si fuera el maestro de ceremonias de un espectáculo de circo. Una inversión sólida para cualquier hombre que necesite manos trabajadoras y una mujer experimentada en el manejo del hogar. Gwen mantuvo la barbilla en alto, negándose a mostrar la humillación que la consumía por dentro.
Había prometido a Nathaniel en su lecho de muerte que protegería a sus pequeños sin importar lo que costara. Pero ahora, parada en esa plataforma como mercancía en exhibición, se preguntaba si había alguna forma de mantener esa promesa. Empezamos con una oferta de $100, declaró el subastador, su voz cortando el aire caliente. 120. La voz áspera y conocida de Jeremiah Blackwood se alzó desde la multitud. Gwen sintió que el estómago se le revolvía. Blackwood era dueño del salón más grande de Hierro Bend, y las historias sobre cómo trataba a las mujeres que trabajaban para él habían llegado incluso a sus oídos respetables. Era un hombre sin escrúpulos que veía a las personas como propiedades que podía usar y desechar. 150. Esta vez fue la voz de Marcus Donovan, el carnicero del pueblo. Su primera esposa había muerto el invierno pasado, y Gwen había oído rumores de que buscaba urgentemente una nueva mujer para que se hiciera cargo de sus 6 niños pequeños y su negocio en declive. Donovan tenía fama de ser un hombre duro, con mal temperamento y manos pesadas. Los números siguieron subiendo, y con cada oferta Gwen sentía que se desvanecía un poco más como persona. Emma temblaba violentamente contra su costado. Thomas y Samuel habían comenzado a llorar en silencio, y la pequeña Rose se aferraba a su falda con desesperación, sus lágrimas creando pequeños riachuelos en la suciedad de sus mejillas sonrosadas. $200. La oferta de Blackwood fue recibida con murmullos de aprobación de la multitud. Era una suma considerable para una familia completa, y Gwen sabía con horror que el hombre tenía planes específicos para ella que no tenían nada que ver con cocinar, limpiar o cuidar niños legítimamente. Tenemos 200. ¿Alguien da más? El subastador miró expectante a la multitud, su martillo listo para sellar el destino de la familia Sterling. El silencio se extendió por la plaza como una manta sofocante. Gwen podía sentir los ojos de Blackwood sobre ella, examinándola con una sonrisa que la hacía sentir desnuda y vulnerable bajo su vestido de viuda. En pocos segundos, ella y sus 4 pequeños pertenecerían a ese hombre, y no había absolutamente nada que pudiera hacer para impedirlo. Una vez gritó el subastador, levantando su martillo en el aire. Gwen cerró los ojos y rezó una última oración desesperada, pidiendo a Dios que protegiera a sus pequeños de lo que estaba por venir. En ese momento crucial, cuando el martillo del subastador comenzaba su descenso final hacia el podio, una voz profunda y clara cortó el aire sofocante como una cuchilla afilada. $300. Un silencio absoluto y desconcertante cayó sobre toda la plaza de Hierro Bend. El martillo del subastador se detuvo en el aire, suspendido como si el tiempo mismo hubiera decidido hacer una pausa. Todas las cabezas se volvieron al unísono hacia la fuente de esa voz, y Gwen siguió sus miradas hasta localizar a un hombre alto y de complexión atlética que había emergido de las sombras proyectadas por el alero de la tienda general de suministros. El hombre era claramente apache. Su cabello negro como la noche del desierto estaba recogido en una trenza tradicional que caía sobre su hombro derecho, y vestía una combinación única de ropa, una camisa de algodón blanco impecablemente limpia, pantalones de cuero trabajado que mostraban el desgaste de muchas millas de viaje, y botas que habían conocido tanto senderos de montaña como calles de pueblo. Pero fueron sus ojos los que capturaron la atención de Gwen de inmediato, oscuros como la obsidiana, pero con una profundidad que parecía contener décadas de experiencias, dolor y una sabiduría que solo viene del sufrimiento superado. «Dios santo», susurró alguien en la multitud, su voz apenas audible pero cargada de shock e incredulidad. «Es un apache». El murmullo se transformó rápidamente en un rugido de indignación y confusión. Voces se alzaron por encima del ruido general de la multitud alterada. «Esto no puede ser legal. ¡Qué abominación! Alguien tiene que detener esto inmediatamente. No podemos permitir que un salvaje compre a una familia cristiana».
Pero el subastador, con los ojos brillando intensamente ante la perspectiva de obtener aún más dinero de esta transacción inesperada, golpeó su martillo repetidamente contra el podio de madera para restaurar el orden. «Silencio, silencio en mi subasta», gritó con autoridad. «Tenemos una oferta de $300. Esta es una subasta legal y cualquier persona con dinero válido puede participar. ¿Alguien mejora la oferta?» Jeremiah Blackwood se puso de pie bruscamente, su rostro enrojecido por una mezcla explosiva de furia y humillación pública. Sus ojos inyectados en sangre se clavaron en el Apache con odio puro. «350», gritó Blackwood, escupiendo las palabras como si fueran veneno. «Y esto es una maldita vergüenza para todo el territorio». El Apache no se inmutó lo más mínimo. Su expresión permaneció serena, casi casual, como si estuviera discutiendo tranquilamente el precio de un saco de harina en el mercado. $500, dijo con la misma voz calmada que había usado inicialmente. La multitud estalló en un caos de voces superpuestas. $500 era más dinero del que la mayoría de las personas reunidas allí veían en 2 años completos de trabajo duro. Era una suma que podría comprar una granja pequeña con ganado incluido, o establecer un negocio próspero en cualquier pueblo del territorio. Marcus Donovan, el carnicero, abrió y cerró la boca varias veces, claramente luchando con la decisión de arriesgar más dinero del que realmente poseía. Su rostro mostraba la batalla interna entre su deseo de obtener trabajadores baratos y la realidad económica de que no podía competir con esas sumas astronómicas. «525», gritó Blackwood finalmente, pero su voz había perdido gran parte de su confianza anterior. Gotas de sudor comenzaban a formar pequeños riachuelos en su frente, mezclándose con el polvo del día. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal, significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. $1000, respondió el Apache, y esta vez algo en su tono sugería que estaba preparado para ir mucho más lejos si era necesario. Un silencio mortal se instaló sobre toda la plaza. $1000 era una fortuna tan inmensa que parecía irreal. Era más dinero del que la mayoría de las familias del pueblo verían en toda una década de vida austera y trabajo constante. Blackwood abrió la boca para hacer otra oferta, pero no salió ningún sonido. Su rostro había pasado del rojo de la ira al blanco pálido de la derrota económica. Lentamente, como un hombre golpeado, se dejó caer de nuevo en su asiento, murmurando maldiciones y amenazas que ya no tenían ningún peso real. $1000, proclamó el subastador, su voz llena de una incredulidad apenas contenida y una codicia evidente. ¿Alguien en esta multitud puede mejorar la oferta de $1000? Miró expectante hacia la multitud, pero todos los presentes sabían que la subasta había terminado efectivamente. Nadie en Hierro Bend, probablemente nadie en todo el condado, tenía acceso a ese tipo de dinero líquido. Una vez, anunció el subastador tras varios segundos de silencio absoluto. Gwen sintió que el mundo se tambaleaba peligrosamente a su alrededor. Había esperado humillación bajo Blackwood, había temido brutalidad bajo Donovan, pero esto era algo completamente diferente e inesperado. Las historias que había escuchado sobre los apaches, las advertencias susurradas sobre su naturaleza salvaje, se arremolinaron en su mente como una tormenta de arena del desierto. 2 veces, continuó el subastador, claramente disfrutando del drama del momento. El apache comenzó a caminar lentamente hacia la plataforma, con pasos medidos y deliberados. Gwen pudo observar que caminaba con una ligera cojera en la pierna izquierda, sugiriendo alguna herida antigua que había sanado pero dejado su marca permanente. Sus movimientos eran los de un hombre acostumbrado tanto a la violencia como a la paz, alguien que había aprendido a evaluar cada situación antes de actuar. Cuando llegó al pie de los escalones de madera, se detuvo y levantó la mirada directamente hacia Gwen. Sus ojos se encontraron por un momento
que se sintió como una eternidad completa, y en esas profundidades oscuras, Gwen vio algo que no había esperado encontrar jamás. Una tristeza profunda y antigua que rivalizaba con la suya propia. Vendido. El martillo cayó con un sonido que resonó como un disparo de rifle en la plaza silenciosa. El Apache había comprado oficialmente a la familia Sterling por la suma astronómica de $1000. Pero mientras las implicaciones de esta transacción comenzaban a asentarse en las mentes de todos los presentes, Gwen se dio cuenta de que lo más desconcertante no era el dinero que había pagado, sino la expresión en sus ojos. No era la de un hombre que acababa de adquirir propiedad, sino la de alguien que acababa de asumir una responsabilidad sagrada. El Apache se acercó a la plataforma con movimientos deliberados y respetuosos, cada paso calculado para no parecer amenazante. Los funcionarios del tribunal se habían congregado alrededor del subastador, contando ávidamente los billetes de banco que el extraño había producido de una bolsa de cuero bien trabajada. Era dinero real, auténtico, no promesas vacías o pagarés dudosos. Mientras subía los escalones de madera que crujían suavemente bajo su peso, Gwen pudo estudiarlo más de cerca. Era más joven de lo que había pensado inicialmente, probablemente rondando los 35 años. Su rostro mostraba las líneas de alguien que había pasado mucho tiempo bajo el sol del desierto, pero también había una serenidad en sus rasgos que contrastaba dramáticamente con la tensión y el miedo que llenaban la plaza. La multitud los observaba con una mezcla fascinante de horror morboso y curiosidad insaciable. Algunos se habían acercado más, como si estuvieran presenciando un espectáculo de circo ambulante, mientras que otros retrocedían instintivamente, como si la proximidad a un Apache pudiera contaminarlos de alguna manera misteriosa. Cuando finalmente estuvo frente a ellos, el Apache se detuvo a una distancia respetuosa. No se acercó demasiado, no hizo movimientos bruscos, no extendió las manos hacia ellos. En cambio, se quitó el sombrero de ala ancha que había estado usando, revelando completamente su rostro, y se dirigió directamente a Gwen con una voz suave pero clara. «Mi nombre es Kian», dijo en inglés, aunque con un acento distintivo que hacía que las palabras sonaran casi musicales. «Kian Águila de Piedra. No voy a hacerles daño a usted ni a sus pequeños». Gwen no pudo responder inmediatamente. Su garganta se había cerrado por la emoción y la confusión, y todo lo que podía hacer era aferrarse protectoramente a sus 4 pequeños, mientras trataba de procesar lo que había sucedido y lo que podría suceder a continuación. El mundo que había conocido se estaba desmoronando a su alrededor, reemplazado por algo completamente desconocido y aterrador. Emma, su hija mayor, fue la primera en encontrar su voz. Con la valentía desesperada que solo poseen los niños cuando sienten que deben proteger a sus seres queridos, se adelantó un paso y levantó la barbilla desafiantemente. «¿Qué quiere de nosotros?», preguntó con una voz que temblaba ligeramente pero que mantenía un tono firme. «¿Por qué pagó tanto dinero?». Kian bajó la mirada hacia la niña y algo en su expresión se suavizó considerablemente. Se agachó lentamente hasta quedar al nivel de los ojos de Emma, un gesto que inmediatamente hizo que pareciera menos intimidante y más accesible. «Eres muy valiente al hacer esa pregunta», le dijo con genuina admiración en su voz. «Y tienes derecho a una respuesta honesta». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Pagué ese dinero porque todos ustedes merecen algo mejor que lo que les esperaba con esos otros hombres». Thomas, uno de los mellizos, se asomó desde detrás de las faldas de su madre. Sus ojos estaban rojos de llorar, pero la curiosidad natural de un niño de 8 años comenzaba a superar su miedo. «¿Usted es realmente un indio?», preguntó con la franqueza brutal de la infancia. «Soy Apache», confirmó Kian con una ligera sonrisa que transformó completamente su rostro. «De la banda Chiricahua. Pero también soy simplemente un hombre que entiende lo que significa perder a la familia». La pequeña Rose,
la más joven de todos, había estado observando todo desde la seguridad de los brazos de su madre. Súbitamente, para sorpresa de todos, extendió una pequeña mano hacia el extraño. ¿Está triste?, preguntó con la percepción infalible que solo poseen los niños muy pequeños. Sus ojos parecen tristes como los de mamá. Qian permaneció inmóvil por un momento, claramente afectado por la observación inocente de la niña. Cuando habló de nuevo, su voz había adquirido una calidad más suave, más vulnerable. Sí, pequeña, admitió honestamente. A veces estoy muy triste, pero conocerlos a ustedes hace que esa tristeza sea un poco menos pesada. Gwen finalmente encontró su voz. Señor, Águila de Piedra, comenzó tentativamente, luchando con la pronunciación del nombre poco familiar. No entiendo por qué nos ha comprado. ¿Qué espera de nosotros? Qian se incorporó lentamente y la miró directamente a los ojos. En esas profundidades oscuras, Gwen vio una honestidad que la desconcertó completamente. No había lujuria, no había crueldad, no había el cálculo frío que había visto en los ojos de Blackwood y Donovan. Espero que me permitan cuidar de ustedes, dijo simplemente. Tengo una casa en el Cañón de las Águilas, a 2 días de viaje hacia el norte. Hay espacio suficiente para todos, comida abundante y seguridad. No les pediré nada que no estén dispuestos a dar libremente. ¿Y si nos negamos?, preguntó Emma, manteniendo su postura protectora frente a su familia. Qian consideró la pregunta durante un largo momento. Entonces encontraremos otra solución. Tal vez puedan quedarse en el pueblo, y yo puedo ayudarlos de otras maneras. Pero por favor, añadió, y por primera vez su voz mostró una urgencia real, no se queden con hombres como Blackwood. He visto lo que les hace a las mujeres y a los niños. Ustedes merecen mucho más. Samuel, el otro mellizo, había estado escuchando en silencio, pero ahora habló con la seriedad de alguien mucho mayor que sus 8 años. Nuestro papá decía que los apaches eran peligrosos, dijo cuidadosamente. Pero usted no parece peligroso, parece solo. Las palabras del niño flotaron en el aire, y Gwen vio cómo Qian las recibía como si fueran un golpe físico. Por un momento, la máscara de compostura se resquebrajó, revelando un dolor tan profundo que le quitó el aliento. Tu padre tenía razón, dijo Qian finalmente. Algunos apaches son peligrosos. Algunos blancos también lo son. Pero tienes razón en lo otro. Estoy muy solo. La multitud había comenzado a dispersarse gradualmente, decepcionada tal vez por la falta de violencia o drama inmediato. Pero algunos permanecían, observando desde la distancia, claramente esperando que algo terrible sucediera en cualquier momento. Tengo un carro esperando, continuó Qian, señalando hacia el final de la calle principal, donde un vehículo tirado por 2 caballos aguardaba pacientemente. Si deciden venir conmigo, podemos partir cuando estén listos. Si prefieren quedarse en el pueblo esta noche para pensarlo, puedo pagar una habitación en la pensión. Gwen miró alrededor de la plaza, viendo los rostros de las personas que había conocido durante años. Algunos mostraban lástima, otros curiosidad, pero ninguno ofrecía ayuda real o alternativas genuinas. La realidad era cruda y simple. Este extraño apache era la única persona que había mostrado alguna preocupación real por su bienestar y el de sus hijos. ¿Por qué?, susurró finalmente. ¿Por qué haría esto por desconocidos? Qian guardó silencio por un momento. Luego respondió con una honestidad que la conmovió hasta lo más profundo de su ser. Porque hace 5 años yo era el que necesitaba que alguien me ayudara, y nadie lo hizo. Las palabras de Qian flotaron en el aire polvoriento de la plaza, cargadas de un dolor tan palpable que incluso los últimos curiosos que permanecían cerca parecieron sentir su peso. Gwen estudió el rostro del apache, viendo por primera vez las líneas finas alrededor de sus ojos, que hablaban no solo de tiempo pasado bajo el sol del desierto, sino de noches sin dormir y días llenos de una pena que se había vuelto parte de su ser.
¿Qué le pasó hace 5 años? Preguntó Emma con la franqueza directa que caracterizaba a los niños, pero su voz había perdido gran parte de su tono desafiante anterior. Algo en la expresión de Kian había tocado incluso su joven corazón. Kian miró hacia las montañas distantes que rodeaban el valle donde se asentaba Hierro Bend, como si las respuestas a sus recuerdos estuvieran escritas en esas cumbres rocosas y erosionadas por el tiempo. Cuando habló, su voz había adquirido una calidad diferente, más suave pero también más profunda, como si estuviera accediendo a una parte de sí mismo que raramente compartía con extraños. Tenía una familia, comenzó lentamente. Una esposa que se llamaba Ayana, que significa flor eterna en nuestro idioma. Era la mujer más hermosa de todas las bandas apaches. Pero más importante aún, tenía un corazón que podía sanar cualquier herida con solo una sonrisa. Se detuvo, y Gwen vio cómo sus manos se cerraban inconscientemente en puños a sus costados, como si estuviera luchando contra recuerdos que amenazaban con abrumarlo. También tenía 3 pequeños, continuó Kian, su voz ahora apenas un susurro que todos tenían que esforzarse para escuchar. Takoda, mi hijo mayor, tenía 9 años. Era valiente como un guerrero pero gentil como su madre. Siempre estaba haciendo preguntas sobre todo, las estrellas, los animales, por qué el agua fluye hacia abajo y no hacia arriba. Thomas y Samuel intercambiaron miradas, reconociendo algo familiar en esa descripción. Ellos también eran niños curiosos, siempre bombardeando a sus padres con preguntas interminables. Luego estaba Itzel, mi hija de 6 años, continuó Kian, y por primera vez una sonrisa genuina, pero dolorosa, cruzó su rostro. Tenía el cabello más negro que la noche y ojos que brillaban como estrellas. Le encantaba tejer canastas con su madre y siempre insistía en que las mías eran terribles comparadas con las suyas. Rose, que había estado escuchando con fascinación creciente, preguntó inocentemente, ¿y el bebé? ¿También tenía un bebé? Sí, respondió Kian, su sonrisa desvaneciéndose. Naal Nish, que significa trabaja duro, tenía apenas 2 años, pero ya mostraba signos de ser tan terco como su padre y tan inteligente como su madre. Gwen sintió un nudo formándose en su garganta. La forma en que Kian hablaba de sus hijos, en tiempo pasado, le decía todo lo que necesitaba saber sobre cómo había terminado esa historia. Vivíamos en paz en las montañas Dragón, lejos de los conflictos entre nuestros pueblos, continuó Kian. Yo había elegido el camino de la diplomacia en lugar de la guerra. Trabajaba como traductor e intermediario entre los colonos y las tribus, ayudando a negociar tratados de paz y acuerdos comerciales justos. ¿Eso no era peligroso?, preguntó Emma. ¿Para un apache trabajar con los blancos? Muy peligroso, admitió Kian. Pero yo creía que si podíamos entendernos unos a otros, si podíamos comerciar en lugar de luchar, nuestros hijos podrían crecer en un mundo mejor. Un mundo donde no importara el color de tu piel o el idioma que hablaras en casa. Samuel, que había estado escuchando con atención intensa, preguntó, ¿qué pasó con ellos, con su familia? Kian cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, Gwen vio en ellos un abismo de dolor que parecía no tener fondo. En el otoño de 1877, me pidieron que fuera a Fort Bowie para ayudar a negociar un nuevo tratado, explicó. Sería un viaje de 2 semanas. Ayana me suplicó que no fuera, dijo que había tenido sueños malos. Pero yo pensé que era demasiado importante, que podría ayudar a asegurar la paz para las próximas generaciones. Su voz se quebró ligeramente y tuvo que hacer una pausa para recuperar la compostura. Mientras yo estaba lejos, tratando de construir puentes entre nuestros mundos, un grupo de buscadores de oro ilegales había estado acampando en tierras sagradas cerca de nuestra aldea. Los ancianos les habían pedido cortésmente que se fueran, ofreciéndoles incluso ayuda para encontrar otros lugares donde buscar oro. ¿Y no se fueron?, preguntó Thomas, con la indignación justa de un niño de 8 años. No, dijo Kian,
su voz endureciéndose. En lugar de irse, decidieron que los apaches eran una amenaza para sus operaciones. Una noche, cuando las familias dormían pacíficamente, atacaron la aldea. Gwen se llevó una mano a la garganta, adivinando lo que venía a continuación. Cuando regresé 3 días después, continuó Qian, su voz ahora apenas audible, encontré las cenizas de mi hogar y las tumbas de mi familia. Ayanna había muerto tratando de proteger a nuestros pequeños. Los 3 niños habían muerto aferrados a ella. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Emma, y incluso los mellizos habían dejado de moverse, congelados por la horrible realidad de la historia. Los hombres que lo hicieron, murmuró Gwen, ¿fueron capturados? El sheriff del condado dijo que había sido una tragedia lamentable, pero que no había evidencia suficiente para arrestar a nadie, respondió Qian con amargura. Los testigos apaches no eran considerados confiables en los tribunales. Los buscadores de oro habían desaparecido, probablemente hacia California. Eso es injusto, declaró Rose, con la furia indignada de una niña de 5 años. Deberían haber ido a la cárcel para siempre. Qian se agachó de nuevo hasta su nivel. Tienes razón, pequeña. Era completamente injusto, y esa injusticia me enseñó algo importante. ¿Qué? Preguntó Samuel. Me enseñó que el mundo está lleno de gente que lastima a las familias inocentes, dijo Qian. Pero también me enseñó que si yo tenía el poder de ayudar a una familia que estaba en problemas, era mi deber hacerlo, porque nadie debería perder a sus seres queridos de la forma en que yo perdí a los míos. Gwen sintió que las lágrimas comenzaban a fluir por sus propias mejillas. De repente entendía perfectamente por qué este hombre había pagado una fortuna por ellos. No estaba comprando esclavos o sirvientes. Estaba tratando de salvar a una familia, algo que nadie había hecho por la suya. Por eso nos ayudó, murmuró. Porque sabe lo que se siente perder todo. Sí, confirmó Qian, poniéndose de pie lentamente. Y porque sé que Ayanna nunca me perdonaría si dejara que les pasara algo malo a ustedes cuando tuve el poder de evitarlo. Emma se acercó un paso más. Piensa en ellos todos los días, admitió Qian. Pero ahora, por primera vez en 5 años, también estoy pensando en el futuro, en la posibilidad de que tal vez pueda honrar su memoria ayudando a otra familia a mantenerse unida. En ese momento Gwen se dio cuenta de que este hombre no era su salvador. Era alguien que esperaba que ellos pudieran ser su salvación también. Qian observó los rostros de la familia Sterling, viendo cómo procesaban su historia y las implicaciones de todo lo que había compartido. El sol había comenzado a descender hacia el horizonte occidental, pintando el cielo de hierro Bend, con tonos de oro y púrpura que se reflejaban en las ventanas polvorientas de los edificios circundantes. La plaza se había vaciado considerablemente, pero aún quedaban algunos curiosos merodeando a distancia, claramente esperando presenciar algún drama adicional. Señora Sterling, comenzó Qian, dirigiéndose directamente a Gwen con el respeto formal que había estado ausente en las interacciones con los otros hombres. Quiero explicarle exactamente lo que le estoy ofreciendo, para que pueda tomar una decisión informada por usted y por sus pequeños. Gwen asintió, apreciando que se dirigiera a ella como la matriarca y tomadora de decisiones de la familia, en lugar de simplemente asumir autoridad sobre ellos como había hecho el subastador. Mi hogar está ubicado en el Cañón de las Águilas, aproximadamente a 40 millas al norte de aquí, en las estribaciones de las montañas Chiricahua, explicó Qian. Es un lugar que mi padre me enseñó cuando era joven. Un valle protegido con agua dulce durante todo el año, tierras fértiles para cultivos y suficiente caza para alimentar a varias familias. Emma, que había desarrollado un interés creciente en los detalles prácticos, preguntó, «¿Vive allí completamente solo?» «Ahora sí», respondió Qian. «Pero la casa fue construida originalmente para una familia grande. Tiene 4 habitaciones separadas, además de una cocina amplia y un área común donde podemos reunirnos para las comidas y las tardes.
Hay también un granero para almacenar granos y herramientas, y un corral bien construido para los caballos y algunas vacas. Thomas, siempre fascinado por los detalles técnicos, preguntó, ¿usted construyó todo eso? Algunas partes las construí yo solo después de perder a mi familia, admitió Qian. Trabajar con mis manos me ayudaba a lidiar con el dolor. Pero las estructuras principales fueron construidas por mi padre y mis tíos hace muchos años, cuando nuestra banda pasaba los inviernos en ese valle. ¿Qué exactamente nos está pidiendo que hagamos?, preguntó Gwen, yendo directamente al corazón del asunto. ¿Cuáles serían nuestras obligaciones? Qian consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder, claramente entendiendo la importancia de ser completamente honesto sobre las expectativas. No hay obligaciones en el sentido en que esos otros hombres las habrían impuesto, dijo firmemente. Pero sí hay responsabilidades naturales que vienen con vivir juntos como una familia. La palabra familia flotó entre ellos, cargada de posibilidades y promesas. Yo me haría cargo de la casa, la protección, el mantenimiento de las estructuras y el cuidado de los animales grandes, continuó Qian. También tengo contactos comerciales, tanto con colonos como con otras bandas apaches, así que puedo obtener suministros que necesitemos y no podamos producir nosotros mismos. ¿Y nosotros?, preguntó Emma, siempre directa. Ustedes harían lo que cualquier familia hace junta, respondió Qian con una sonrisa. Cocinar, mantener la casa limpia y cómoda, cuidar el jardín donde cultivo verduras y hierbas medicinales. Emma, eres lo suficientemente mayor para ayudar con tareas más complejas. Los mellizos pueden aprender a cuidar los animales pequeños y ayudar con trabajos apropiados para su edad. ¿Y yo?, preguntó Rose con la seriedad de alguien que quiere asegurar que tiene un lugar importante. Qian se agachó hasta su nivel una vez más. Tú, pequeña, tendrías el trabajo más importante de todos. ¿Cuál? Traer alegría a la casa, dijo Qian, con una ternura genuina. Un hogar sin risa de niños no es realmente un hogar. Samuel, que había estado pensando profundamente, preguntó, ¿pero qué pasa si no nos gusta vivir allí? ¿Qué pasa si queremos irnos? Era una pregunta astuta que mostró a Gwen que sus hijos estaban realmente considerando todas las implicaciones de esta oferta extraordinaria. Entonces, los ayudaría a establecerse en otro lugar, respondió Qian sin hesitación. Nunca los mantendría contra su voluntad. De hecho, después de que hayamos vivido juntos durante un tiempo y se sientan seguros y estables, si quieren intentar vivir independientemente, los ayudaría a encontrar una casa en un pueblo donde puedan prosperar. ¿Por qué haría eso?, preguntó Gwen, genuinamente confundida. ¿Por qué invertiría tanto en nosotros si estuviéramos libres de irnos en cualquier momento? Qian se incorporó y la miró directamente a los ojos. Porque una familia real se queda junta por elección, no por obligación. Si no pueden elegir quedarse, entonces cualquier felicidad que construyamos no sería genuina. La profundidad de esta filosofía golpeó a Gwen como un rayo. En su matrimonio con Nathaniel, aunque había sido feliz, muchas de sus decisiones habían estado limitadas por las expectativas sociales y la dependencia económica. Esta oferta era algo completamente diferente, una asociación basada en respeto mutuo y beneficio compartido. Pero señor Águila de Piedra, comenzó Gwen, luchando aún con la pronunciación de su nombre, esto parece demasiado generoso. ¿Qué gana usted realmente de este arreglo? Llámeme Qian, por favor, dijo suavemente. Y en cuanto a lo que gano, se detuvo, mirando hacia las montañas distantes, donde las sombras comenzaban a alargarse. Gano la oportunidad de honrar la memoria de mi familia, ayudando a otra familia a prosperar. Gano la posibilidad de que mi casa vuelva a tener voces de niños y el sonido de una mujer cantando mientras cocina. ¿Usted canta mientras cocina?, preguntó Rose con curiosidad. Tu madre solía hacerlo, respondió Gwen suavemente.
recordando los días cuando su vida era más simple y feliz. Antes de que papá se enfermara, mi Ayanna también cantaba, murmuró Kian. Las canciones apaches son diferentes de las suyas, pero la alegría en la voz es la misma. Emma, que había estado observando a este hombre extraño con creciente fascinación, preguntó, ¿nos enseñaría sus canciones? ¿Y nos enseñaría a hablar apache? Si quieren aprenderlas, confirmó Kian, claramente conmovido por el interés de la niña. Y yo podría aprender sus canciones también. Mi inglés es bueno, pero siempre hay más que aprender. Thomas, el más práctico de los mellizos, preguntó, ¿qué pasa con la escuela? Podríamos seguir aprendiendo a leer y escribir. Es muy importante que continúen su educación, concordó Kian seriamente. Hay una maestra retirada llamada señora Chen, que vive en el pueblo de Águila Dorada, a un día de viaje de mi casa. He hablado con ella antes sobre establecer clases para niños del área. Si están interesados, podríamos hacer arreglos para que reciban educación formal varias veces por semana. Gwen se sintió abrumada por el nivel de consideración que este hombre había puesto en planificar una vida que incluiría sus necesidades y las de sus hijos. Era evidente que había pensado en cada detalle, desde lo práctico hasta lo emocional. Pero todos estos arreglos, estos gastos, insistió Gwen. ¿Cómo puede permitirse todo esto? Acabó de pagar $1000 solo para comprarnos. Kian sonrió con lo que parecía ser su primera expresión genuinamente relajada del día. He vivido muy simplemente durante los últimos 5 años. Como traductor e intermediario, ganaba bien, pero no tenía familia en quien gastar dinero. Todo lo que ganaba lo guardaba, sin saber exactamente para qué lo necesitaría algún día. ¿Y ahora lo sabe?, preguntó Samuel. Ahora lo sé, confirmó Kian. Era para este momento, para esta oportunidad de crear algo bueno de algo terrible. Gwen miró a sus 4 hijos, viendo en sus rostros una mezcla de esperanza y precaución que reflejaba exactamente lo que sentía en su propio corazón. Esta oferta era literalmente demasiado buena para ser verdad según cualquier estándar que conociera. Pero al mismo tiempo, la alternativa era regresar a la plaza mañana para otra subasta, o peor aún, buscar la caridad humillante del pueblo que acababa de permitir que los vendieran como ganado. ¿Cuándo necesita una respuesta?, preguntó finalmente. No hay prisa, respondió Kian. Pero si deciden venir conmigo, sería mejor partir mañana por la mañana temprano. El viaje toma 2 días, y es mejor viajar durante las horas más frescas. ¿Y si decidimos intentarlo pero cambiamos de opinión después de algunos días o semanas?, preguntó Emma, siempre pensando en todos los escenarios posibles. Entonces haremos un nuevo plan, dijo Kian simplemente. La vida se trata de adaptarse a los cambios, no de aferrarse rígidamente a decisiones que ya no funcionan. En ese momento, Gwen se dio cuenta de que la verdadera pregunta no era si podían confiar en la generosidad de este hombre extraño. La verdadera pregunta era si tenían el coraje de aceptar una segunda oportunidad en la vida, incluso si venía envuelta en circunstancias que nunca podrían haber imaginado. La decisión llegó esa misma noche, después de una cena silenciosa en la pequeña pensión, donde Kian había pagado por 2 habitaciones conectadas para la familia Sterling. Gwen se encontró sentada en el borde de la cama estrecha, observando a sus 4 pequeños dormir en las camas cercanas. Sus respiraciones suaves y regulares eran lo único que rompía el silencio de la noche del desierto. Emma había sido la primera en expresar su opinión después de que Kian se retirara cortésmente a su propia habitación. «Mamá», había susurrado mientras se preparaban para dormir. «Creo que deberíamos intentarlo. Es la primera persona que nos ha tratado como personas reales desde que papá murió». Los mellizos habían estado de acuerdo, aunque por razones más pragmáticas. «Tiene caballos», había señalado Thomas con la lógica directa de un niño de 8 años. «Y dice que podemos aprender a montarlos». «Y no gritó ni una sola vez», había añadido Samuel, una observación que había golpeado a Gwen más profundamente de lo que esperaba. Incluso la pequeña Rose
había dado su aprobación con la sabiduría simple de la infancia. Huele a pino y no a whisky como el señor Blackwood. Al amanecer, cuando Kian golpeó suavemente la puerta de su habitación, Gwen ya había tomado su decisión. «Iremos con usted», le dijo simplemente cuando abrió la puerta. «Pero quiero que entienda que si mis pequeños se sienten inseguros o infelices en cualquier momento, los traeré de vuelta inmediatamente», completó Kian con sinceridad. «Tiene mi palabra». El viaje hacia el Cañón de las Águilas resultó ser la primera prueba real del carácter de Kian. Había traído no solo un carro cómodo con cojines y mantas limpias, sino también provisiones abundantes para el camino, agua fresca en cantimploras de cuero, pan casero, frutas secas e incluso algunos dulces para los niños. Pero fue su comportamiento durante el viaje lo que realmente impresionó a Gwen. Cuando Rose se quejó de mareos por el movimiento del carro, Kian inmediatamente detuvo el vehículo y preparó un té de hierbas que calmó su estómago. Cuando Thomas expresó curiosidad sobre las plantas del desierto que pasaban, Kian se tomó el tiempo para explicar cuáles eran comestibles, cuáles tenían propiedades medicinales y cuáles debían evitarse completamente. «Esa es salvia del desierto», explicó, señalando hacia un arbusto plateado. «Mi abuela solía quemarla para purificar el aire cuando alguien estaba enfermo. Y esas flores amarillas son manzanilla silvestre. Hacen un té excelente para ayudar a dormir». Emma había estado observando cuidadosamente cada interacción, y Gwen notó cómo la postura defensiva de su hija se relajaba gradualmente a medida que avanzaba el día. Cuando pararon para almorzar bajo la sombra de un gran mezquite, Emma incluso inició una conversación. «Señor Kian», comenzó, luchando con el nombre menos formal. «¿Cómo aprendió a hablar inglés tan bien?» «Mi padre era un comerciante», respondió Kian mientras distribuía las provisiones. «Él creía que para sobrevivir en un mundo que estaba cambiando, necesitábamos entender tanto nuestro idioma como el de los colonos. Me envió a vivir con una familia misionera durante 2 años cuando tenía tu edad». «¿Extrañaba a su familia?», preguntó Samuel. «Terriblemente», admitió Kian. «Pero también aprendí cosas valiosas. Aprendí que la mayoría de las personas, sin importar el color de su piel, quieren las mismas cosas básicas: comida para sus familias, un hogar seguro, y la oportunidad de ver a sus pequeños crecer sanos y felices». Durante la tarde del primer día, cuando el calor se volvió más intenso, Kian demostró una consideración que sorprendió a toda la familia. Sin que nadie se lo pidiera, reorganizó las mantas del carro para crear más sombra, ajustó el ritmo del viaje para que fuera más cómodo, y cuando notó que Gwen parecía cansada, insistió en que descansara mientras él caminaba junto al carro para reducir el peso sobre los caballos. «No necesita hacer eso», protestó Gwen. «Puedo caminar también. Un buen hombre cuida de su familia», respondió Kian simplemente. «Y un viaje cómodo hace que todos lleguen de mejor humor». La primera noche de campamento reveló aún más aspectos del carácter de Kian. Mientras Gwen esperaba que simplemente distribuyera órdenes sobre cómo organizar el campamento, en cambio él trabajó silenciosamente para preparar todo, reunió leña para el fuego, despejó un área suave para que la familia durmiera, y estableció un perímetro seguro alrededor de su campamento temporal. Cuando Emma ofreció ayudar con la preparación de la cena, Kian aceptó graciosamente, pero también tomó tiempo para enseñarle técnicas de cocina al aire libre que no conocía. «El secreto», le explicó, mientras le mostraba cómo ajustar las piedras del fuego, «es crear diferentes niveles de calor: fuego alto para dorar la carne, calor medio para cocinar verduras, y brasas suaves para mantener las cosas calientes». «¿Su esposa le enseñó eso?», preguntó Emma inocentemente. El rostro de Kian se ensombreció momentáneamente, pero respondió con honestidad. «En realidad, yo le enseñé a ella. Mi madre murió cuando yo era joven, así que mi padre me enseñó tanto tareas de hombres como de mujeres. Decía que un hombre completo necesitaba saber cómo cuidar de sí mismo y de otros.
Durante la cena, preparada en conjunto por todos los miembros de la familia, Kian demostró algo que ninguno de ellos había experimentado en mucho tiempo. Una conversación familiar relajada y agradable. Preguntó a cada niño sobre sus intereses, escuchó atentamente sus respuestas y compartió historias apropiadas de su propia infancia que los hicieron reír. Cuando tenía la edad de ustedes, les contó a los mellizos, intenté domar un potro salvaje que había encontrado cerca de nuestro campamento. Terminé volando por los aires tantas veces que mi padre dijo que parecía que estaba aprendiendo a volar en lugar de montar. ¿Alguna vez lo domó?, preguntó Thomas, con los ojos brillantes. Eventualmente, sonrió Kian. Pero aprendí que la paciencia funciona mejor que la fuerza. Ese potro se convirtió en el mejor caballo que jamás tuve. Esa noche, mientras la familia se acomodaba para dormir bajo un cielo estrellado más brillante de lo que habían visto jamás, Gwen se sintió más tranquila de lo que había estado en meses. Kian había establecido su propio lugar para dormir a una distancia respetuosa, lo suficientemente cerca para protegerlos, pero lo suficientemente lejos para preservar su privacidad y comodidad. El segundo día de viaje reveló más capas del carácter de Kian. Cuando Samuel se lastimó el pie en una roca afilada, Kian inmediatamente limpió y vendó la herida con soplays médicos que había traído específicamente para emergencias. Cuando Rose se sintió asustada por el sonido de coyotes distantes, él le explicó suavemente que los animales estaban simplemente comunicándose con sus familias, igual que las personas hacen cuando gritan a través de distancias largas. Los coyotes son en realidad muy tímidos, le aseguró. Tienen más miedo de nosotros de lo que nosotros deberíamos tener de ellos. Pero fue su reacción a un encuentro inesperado lo que realmente convenció a Gwen de que había tomado la decisión correcta. A mitad de la tarde del segundo día, se encontraron con un pequeño grupo de vaqueros que claramente habían estado bebiendo. Los hombres se acercaron al carro con una mezcla de curiosidad hostil y entretenimiento alcohólico. Bien, bien, dijo el líder del grupo. Un hombre grande con barba descuidada. ¿Qué tenemos aquí? Un apache con una familia blanca. Eso es interesante. Kian se enderezó en el asiento del conductor, pero su voz permaneció calmada. Buenos días, caballeros. Solo estamos viajando hacia el norte. No queremos ningún problema. Oh, pero el problema es que ustedes ya son un problema, respondió el vaquero con una sonrisa desagradable. No es natural, ¿saben? Su tipo con nuestro tipo. Gwen sintió que su corazón comenzaba a acelerarse y vio cómo sus hijos se acurrucaban más cerca unos de otros en la parte trasera del carro. Pero en lugar de responder con agresión o miedo, Kian hizo algo completamente inesperado. Se bajó lentamente del carro, manteniendo sus manos visibles, y se dirigió al líder del grupo con respeto genuino. Tienes razón en que somos diferentes, dijo calmadamente. Pero estos niños acaban de perder a su padre, y solo estoy tratando de ayudar a una familia que necesita una casa segura. Si fuera tu familia la que necesitara ayuda, no esperarías que alguien las protegiera. La pregunta, hecha con sinceridad genuina en lugar de desafío, pareció desarmar la hostilidad del grupo. El líder miró hacia el carro, viendo por primera vez a los niños como niños reales en lugar de simplemente parte de una situación extraña. Supongo que sí, murmuró finalmente. Pero ten cuidado, Apache. No todos van a ser tan comprensivos como nosotros. Lo entiendo, respondió Kian, y aprecio su consejo. Mientras los vaqueros se alejaban, Gwen se dio cuenta de que acababa de presenciar algo extraordinario. Un hombre que había elegido la diplomacia sobre la confrontación, la comprensión sobre el orgullo y la protección de su familia sobre la validación de su propio ego. Esa noche, acampados en las estribaciones de las montañas Chiricahua, Emma hizo la observación que expresó lo que todos estaban empezando a sentir. Mamá susurró mientras Kian cuidaba el fuego a distancia. Creo que papá habría respetado a este hombre. Y por primera vez desde la muerte de Nathaniel,
Gwen se permitió creer que tal vez, solo tal vez, su familia tenía un futuro que valía la pena esperar. La mañana del tercer día amaneció con una claridad cristalina que hacía que el aire del desierto pareciera lo suficientemente puro como para beber. Mientras el carro subía lentamente por el sendero serpenteante que llevaba al Cañón de las Águilas, Gwen sintió que su respiración se aceleraba con una mezcla de anticipación y nerviosismo. Los últimos 2 días habían sido una revelación, mostrándole un lado de la vida que no había experimentado en años: tranquilidad, respeto mutuo y la sensación creciente de que tal vez, contra toda probabilidad, esto podría funcionar. «Miren», gritó Rose, señalando hacia adelante con emoción pura. «Hay agua». Efectivamente, a medida que el carro emergía de un grupo de rocas rojas enormes, un valle verde y exuberante se extendía ante ellos. Un arroyo serpenteaba a través del centro del cañón, alimentando álamos y sauces que creaban islas de sombra refrescante. Las paredes del cañón se alzaban a ambos lados como catedrales naturales, pintadas en tonos de rojo, naranja y oro que brillaban bajo el sol matutino. «Es hermoso», murmuró Emma, su voz llena de una admiración genuina. «Es como un jardín secreto». Kian sonrió, claramente complacido por su reacción. «Mi abuelo decía que este lugar era donde los espíritus venían a descansar. Siempre ha sido un refugio para mi familia». Thomas y Samuel habían comenzado a señalar excitadamente hacia las estructuras que podían ver más adelante: un granero sólido construido con piedra local, corrales bien mantenidos, y lo que parecía ser una casa grande y acogedora, construida directamente contra la pared del cañón. Pero a medida que se acercaban, algo en la atmósfera comenzó a cambiar. Kian se irguió en el asiento del conductor, su expresión relajada transformándose gradualmente en algo más tenso y alerta. Sus ojos exploraban el paisaje con la intensidad de alguien que había aprendido a reconocer cuando algo no estaba bien. «¿Qué pasa?», preguntó Gwen, notando inmediatamente el cambio en su postura. «Probablemente nada», murmuró Kian, pero su mano se movió instintivamente hacia el rifle que mantenía bajo el asiento del conductor. «Solo algo se ve diferente». Cuando finalmente llegaron al claro, donde estaba ubicada la casa principal, el corazón de Gwen se hundió como una piedra en agua profunda. La hermosa casa de adobe que Kian había descrito con tanto amor y orgullo había sido vandalizada sistemáticamente. Las ventanas estaban rotas, con cristales esparcidos por el suelo como diamantes malignos. La puerta principal colgaba de una sola bisagra, revelando un interior que había sido claramente saqueado y destruido. Pero era peor que eso, mucho peor. Grafitis ofensivos habían sido pintados con pintura roja en las paredes exteriores. «Muerte a los amantes de apaches» y «Esta tierra es para blancos» eran legibles incluso desde la distancia. El jardín cuidadosamente cultivado había sido pisoteado y arrancado. Los corrales habían sido dañados y no había señales de los caballos y vacas que Kian había mencionado. Los niños se quedaron en silencio absoluto, su emoción anterior evaporándose como rocío bajo el sol del desierto. Rose comenzó a llorar silenciosamente, aferrándose a su madre con una desesperación que partía el corazón. Kian bajó del carro con movimientos mecánicos, como si estuviera en trance. Sus pasos hacia la casa destruida eran los de un hombre que se dirigía hacia su propia ejecución. Gwen lo siguió, dejando a los niños en el carro bajo la vigilancia protectora de Emma. El interior de la casa era aún peor que el exterior. Muebles hechos a mano habían sido destrozados con hachas. Platos y utensilios estaban esparcidos y rotos por todo el suelo. Las mantas hermosamente tejidas que habían decorado las paredes habían sido cortadas en tiras. Era claro que quienquiera que había hecho esto no había venido simplemente a robar. Habían venido a destruir, a enviar un mensaje tan claro y brutal como fuera posible. En la pared del fondo, alguien había clavado una nota escrita en letra grande y descuidada: «El apache y sus mascotas blancas
no son bienvenidos. La próxima vez no será solo la casa. Kian leyó la nota en silencio, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía el papel. Cuando se volvió hacia Gwen, ella vio en sus ojos algo que no había visto antes: vergüenza profunda y culpa devastadora. «Lo siento», susurró, su voz quebrada. «Gwen, lo siento tanto. Debería haber sabido que esto pasaría. Debería haber previsto». «¿Quién hizo esto?», preguntó Gwen, aunque una parte de ella ya sospechaba la respuesta. «Probablemente algunos de los hombres de Blackwood», respondió Kian con amargura. «O tal vez otros que oyeron sobre la subasta». La noticia viaja rápido en el territorio, y no a todos les gusta la idea de que un apache viva pacíficamente con una familia blanca. Gwen sintió que un frío terrible se instalaba en su estómago. Había estado tan concentrada en llegar a conocer a Kian, en permitir que sus hijos comenzaran a confiar en él, que no había considerado completamente las implicaciones más amplias de su decisión. No se trataba solo de si Kian era un buen hombre, se trataba de si el mundo los dejaría vivir en paz. «Mis niños», murmuró, mirando hacia el carro donde Emma estaba tratando valientemente de mantener la calma mientras consolaba a sus hermanos menores. «¿Están seguros conmigo? ¿Estarán seguros aquí?». «No», dijo Kian con honestidad brutal, que la golpeó como un puñetazo. «No mientras permanezcan conmigo. Mi presencia los pone en peligro». Se dirigió hacia la ventana rota, mirando hacia las montañas distantes, como si estuviera buscando respuestas en esos picos antiguos. «Tengo dinero suficiente para establecerlos en un pueblo donde nadie los conozca. California, tal vez, o Colorado. Pueden empezar de nuevo con una historia completamente nueva». «¿Y usted?», preguntó Gwen, sorprendiéndose a sí misma con la pregunta. «Yo seguiré solo, como debería haber hecho desde el principio», respondió Kian sin volverse. «Esto fue un error estúpido. Pensé que podía tener una familia otra vez, pero algunas cosas no están destinadas a ser». Gwen observó este hombre que había pagado una fortuna por su familia, que había viajado cuidadosamente con ellos durante 3 días, que había mostrado más gentileza hacia sus hijos en 72 horas de lo que algunos hombres muestran en toda una vida. Y ahora estaba dispuesto a renunciar a todo lo que había soñado para mantenerlos seguros. «Emma», llamó hacia el carro, «trae a los otros niños aquí, por favor». Cuando la familia se reunió en el interior devastado de lo que debería haber sido su nuevo hogar, Gwen se dio cuenta de que había llegado al momento más crucial de sus vidas. Las decisiones que tomaran en los próximos minutos determinarían no solo su futuro inmediato, sino el tipo de personas en las que se convertirían. «Niños», comenzó, su voz más firme de lo que se sentía por dentro, «necesitamos hablar sobre lo que pasó aquí y lo que significa para nosotros». Thomas fue el primero en hablar, su voz temblando pero determinada. «Van a lastimarnos por vivir con Kian». «Es posible», admitió Gwen, decidiendo que sus hijos merecían la verdad completa. «Hay personas que no entienden que una familia puede formarse de diferentes maneras, personas que tienen miedo de lo que no conocen». «Pero Kian no nos ha lastimado», protestó Samuel. «Él nos ha cuidado mejor que nadie desde que papá murió». «Lo sé, cariño», dijo Gwen suavemente, «pero el mundo no siempre es justo con las personas buenas». Rose, la más pequeña, se acercó a Kian y tomó su mano grande con sus pequeños dedos. «¿Está triste otra vez?», preguntó con la percepción directa de un niño de 5 años. Kian se agachó hasta su nivel, luchando visiblemente contra las lágrimas. «Sí, pequeña, estoy muy triste porque quería darles un hogar hermoso y seguro, y en cambio los he puesto en peligro. Pero usted nos protegió de esos hombres malos en el camino», insistió Rose. «¿Puede protegernos de estos también?». La pregunta inocente de la niña flotó en el aire devastado, presentando la opción fundamental que enfrentaban. ¿Lucharían juntos contra las fuerzas que trataban de separarlos, o permitirían que el miedo y la violencia de otros dictaran sus decisiones? «Emma»,
que había estado observando todo con la seriedad de alguien forzada a madurar demasiado rápido, se acercó y puso una mano en el hombro de Qian. «Señor Qian», dijo con una madurez que partía el corazón, «mi papá solía decir que los cobardes huyen de los problemas, pero las familias luchan por permanecer juntas. Si nos vamos ahora por miedo, no somos cobardes». Qian la miró, claramente conmovido por la sabiduría de la niña. «A veces, Emma, huir es la cosa más valiente que puedes hacer si significa proteger a las personas que amas». «Pero ¿y si las personas que amas quieren luchar contigo?», preguntó Emma, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «¿Y si ellos piensan que vale la pena el riesgo?». Gwen sintió que algo se movía profundamente en su pecho. Durante meses había estado viviendo con miedo, miedo a la pobreza, miedo a la humillación, miedo al futuro. Pero ahora, parada en esta casa destruida con este hombre gentil que había sacrificado todo por ellos, se dio cuenta de que había algo que temía más que el peligro físico, el arrepentimiento de no haber luchado por algo que valía la pena. La pregunta que enfrentaban no era si era seguro quedarse, la pregunta era si tenían el coraje de luchar por la familia que habían comenzado a construir, incluso si el mundo entero estaba en su contra. El silencio se extendió por la casa destruida como una manta pesada, roto solo por el sonido del viento que susurraba a través de las ventanas rotas. Gwen observó los rostros de sus 4 hijos, viendo en cada uno de ellos una determinación que no había estado presente hace apenas 3 días. Emma mantenía su mano en el hombro de Qian con una lealtad protectora que hablaba de decisiones ya tomadas en su corazón joven pero sabio. «Mamá», dijo Emma finalmente, su voz clara y decidida, «quiero quedarme y luchar». «Emma, no entiendes completamente los riesgos», comenzó Gwen, pero su hija la interrumpió con una madurez que la sorprendió. «Sí los entiendo», insistió Emma. «Entiendo que hay personas malas que quieren lastimarnos. Entiendo que vivir con Qian significa que algunos nos van a odiar. Pero también entiendo algo más importante». «¿Qué es eso, cariño?», preguntó Gwen. «Entiendo que por primera vez desde que papá murió, nos despertamos felices en la mañana», respondió Emma, las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. «Entiendo que Qian nos mira como si fuéramos preciosos, no como si fuéramos una carga. Y entiendo que si nos vamos ahora, vamos a pasar el resto de nuestras vidas preguntándonos qué habría pasado si hubiéramos sido lo suficientemente valientes para quedarnos». Thomas se acercó y tomó la otra mano de Qian. «Yo también quiero quedarme», declaró con la convicción absoluta de un niño de 8 años. «Usted nos enseñó sobre las plantas del desierto, y no se enojó cuando hice muchas preguntas, y prometió enseñarme a montar un caballo de verdad». Samuel asintió vigorosamente. «Y usted arregló mi pie cuando me corté, y no me dolió nada, y nos contó historias que nos hicieron reír». Rose, la más pequeña, se aferró más fuerte a la mano de Qian. «Yo no quiero ir con extraños otra vez», murmuró con la honestidad simple de la infancia. «Quiero quedarme con nuestra nueva familia». «¿Nueva familia?», repitió Qian, su voz apenas un susurro. «Sí», dijo Rose, con la certeza absoluta que solo poseen los niños muy pequeños. «Usted es nuestro papá nuevo ahora, y nosotros somos sus niños nuevos». Las familias se quedan juntas cuando las cosas se ponen difíciles. Las palabras de la niña golpearon a Qian como un rayo. Se dejó caer pesadamente sobre una caja de madera que había sobrevivido al vandalismo, y cuando levantó la vista hacia Gwen, ella vio que estaba llorando abiertamente por primera vez desde que se conocieron. «No merezco eso», susurró. «No merezco ser llamado su padre». «¿Por qué no?», preguntó Samuel con curiosidad genuina. Qian luchó por encontrar las palabras, sus manos temblando mientras trataba de limpiar las lágrimas de su rostro. «Porque no pude proteger a mi primera familia, porque mi arrogancia, mi creencia de que podía construir puentes entre mundos, resultó en su muerte. Y ahora mi arrogancia los ha puesto a ustedes en peligro también».
Gwen se acercó y se sentó en el suelo frente a él, tomando sus manos temblorosas entre las suyas. «Kian», dijo suavemente, «mira a mis hijos. Míralos realmente». Él levantó la vista, sus ojos viajando de un rostro joven al siguiente. «¿Qué ves?», preguntó Gwen. «Veo niños valientes», murmuró. «Veo niños que han crecido demasiado rápido, pero que aún conservan bondad en sus corazones». «¿Y qué más?». Kian estudió sus rostros más cuidadosamente. Veo esperanza. Veo niños que han decidido confiar otra vez, a pesar de haber perdido tanto». «¿Y sabes por qué tienen esperanza?», preguntó Gwen, su voz creciendo más fuerte. «Porque por primera vez en meses han visto a un hombre que los trata con respeto y gentileza. Porque han experimentado lo que significa ser valorados en lugar de ser vistos como una carga». Emma se acercó y se arrodilló al lado de su madre. «Kian», dijo con una seriedad que desmentía su edad, «usted nos dijo que había perdido a su familia porque no pudo protegerlos. Pero nosotros no somos su primera familia. Somos una familia nueva y diferente. Y tal vez, solo tal vez, protegernos a nosotros es exactamente lo que necesita hacer para honrar su memoria». Las palabras de la niña flotaron en el aire como una revelación. Kian la miró con una expresión de asombro creciente, como si estuviera viendo algo que nunca había considerado antes. «Emma tiene razón», añadió Gwen. «No está reemplazando a Ayanna y sus hijos. Está creando algo nuevo, y tal vez ellos estarían orgullosos de saber que su muerte no lo destruyó permanentemente, sino que lo convirtió en alguien capaz de salvar a otra familia». Thomas, que había estado pensando profundamente, habló de repente. «Kian está solo porque piensa que no merece una familia nueva». La pregunta directa del niño cortó directo al corazón del asunto. Kian miró al niño de 8 años, viendo una percepción que desafiaba su corta edad. «Sí», admitió finalmente, «he estado solo porque pensaba que era mi castigo, que si no pude salvar a las personas que más amaba, no tenía derecho a amar a nadie más». «Pero eso es tonto», declaró Rose con la franqueza brutal de una niña de 5 años. «Si usted se queda solo y triste para siempre, entonces las personas malas ganaron. Pero si nos ama a nosotros y nosotros lo amamos a usted, entonces las personas malas perdieron». La sabiduría simple pero profunda de la niña dejó a todos en silencio. Samuel asintió vigorosamente. «Rose tiene razón. Si nos vamos porque tenemos miedo, entonces los hombres malos que rompieron la casa consiguieron lo que querían». Gwen sintió que algo se movía profundamente en su pecho, una comprensión que había estado creciendo durante días, pero que finalmente cristalizaba en este momento de crisis. «Kian», dijo, su voz firme y clara, «tengo que decirte algo que tal vez no quieras escuchar». Él la miró expectante. «Nos necesitas tanto como nosotros te necesitamos a ti», continuó Gwen. «Has estado medio muerto durante 5 años, viviendo como un fantasma, pero en los últimos 3 días he visto a un hombre que está comenzando a vivir otra vez. Has sonreído más en estos 3 días de lo que probablemente has sonreído en 5 años». «Es verdad», confirmó Emma. «Se ve diferente cuando nos enseña cosas o cuando nos cuenta historias. Se ve vivo». Kian absorbió estas palabras, y Gwen pudo ver que estaba luchando con emociones que había mantenido enterradas durante años. «¿Es cierto?», preguntó Samuel con curiosidad científica. «¿Se siente más vivo cuando está con nosotros?». «Sí», admitió Kian. Finalmente, su voz quebrada pero honesta. «Me siento más como el hombre que solía ser antes de perder todo. Me siento como si tal vez pudiera tener esperanza otra vez». «Entonces tenemos que quedarnos», declaró Thomas con lógica infantil irrefutable. «Porque si usted se siente mejor con nosotros y nosotros nos sentimos mejor con usted, entonces somos buenos el uno para el otro». Gwen tomó las manos de Kian más firmemente. «He pasado meses sintiéndome como una víctima, como alguien a quien le pasaban cosas malas. Pero contigo
Me siento como alguien que puede tomar decisiones y proteger a su familia. Me siento fuerte otra vez. ¿Y si no puedo protegerlos?, preguntó Kian, su voz llena de terror genuino. ¿Y si mi presencia los lastima? ¿Y si tu ausencia nos destroza?, respondió Gwen. ¿Y si separarnos ahora nos rompe de maneras que nunca sanarán? Emma se puso de pie con determinación. Podemos reconstruir esta casa, declaró. Podemos hacerla más fuerte que antes. Y si las personas malas vienen otra vez, lucharemos juntos. ¿Cómo?, preguntó Kian. No lo sé todavía, admitió Emma con honestidad. Pero sé que 5 personas que se aman mutuamente son más fuertes que una persona sola, sin importar cuán valiente sea esa persona. Rose se acercó y abrazó a Kian alrededor del cuello. «Va a quedarse con nosotros», susurró en su oído. «Va a ser nuestro papá para siempre». Kian la abrazó de vuelta, y cuando habló, su voz estaba llena de una determinación que no había tenido en años. «Sí, pequeña», murmuró contra su cabello. «Si ustedes me quieren, seré su padre para siempre, y lucharemos juntos para mantener nuestra familia unida». Thomas y Samuel corrieron hacia él, añadiéndose al abrazo, seguidos por Emma, que envolvió sus brazos alrededor de todos ellos. Finalmente Gwen se unió al abrazo familiar, sintiendo por primera vez desde la muerte de Nathaniel que estaba exactamente donde pertenecía. «Somos una familia», murmuró contra el hombro de Kian. «Una familia real y verdadera». «Sí», respondió él, su voz firme con nueva resolución. «Y nadie va a destruir lo que hemos construido juntos». En ese momento, parados en los restos de la casa destrozada, la familia Sterling Águila de Piedra nació verdaderamente. No a través de la sangre o la ley, sino a través de la elección consciente de luchar juntos contra cualquier fuerza que tratara de separarlos. Los siguientes 2 días pasaron en un torbellino de actividad decidida. La familia Sterling Águila de Piedra trabajó como una unidad perfectamente coordinada, limpiando los escombros de su hogar vandalizado y comenzando las reparaciones con una determinación que sorprendió incluso a Kian. Emma demostró un talento natural para organizar tareas, dirigiendo a sus hermanos menores en la limpieza, mientras Gwen y Kian evaluaban qué podía ser reparado y qué necesitaba ser completamente reemplazado. Thomas y Samuel habían desarrollado un sistema eficiente para clasificar los materiales utilizables, mientras que Rose había asumido la importante responsabilidad de mantener los ánimos altos con su charla constante y observaciones que frecuentemente hacían reír a todos, incluso en medio del trabajo duro. «Miren», anunció Rose la segunda tarde, sosteniendo un plato que había encontrado milagrosamente intacto entre los escombros. «Este plato es valiente. Los hombres malos no pudieron romperlo. Entonces será nuestro plato de la suerte», declaró Kian con una sonrisa, tomando el objeto y examinándolo cuidadosamente. «Lo usaremos para nuestras primeras comidas en la casa reparada». Pero su sensación de progreso pacífico se vio brutalmente interrumpida la tarde del tercer día, cuando el sonido de muchos caballos acercándose resonó por el cañón. Kian se irguió inmediatamente del pozo donde había estado trabajando para reparar el sistema de agua, su mano moviéndose instintivamente hacia el rifle que ahora mantenía siempre cerca. «Gwen», llamó con voz calmada pero urgente, «lleva a los niños al interior de la casa». Pero antes de que pudiera moverse, los jinetes ya habían aparecido en el claro. Eran una docena de hombres montados, liderados por una figura que Gwen reconoció con un escalofríos de terror que le recorrió la columna vertebral. Jeremiah Blackwood, acompañado por varios de sus asociados del salón, además de algunos rostros que no reconocía, pero que claramente pertenecían al tipo de hombres que Blackwood pagaba para hacer su trabajo sucio. «Bien, bien», gritó Blackwood con una sonrisa maliciosa que no llegaba a sus ojos. «Aquí está nuestra feliz familia pequeña, jugando a la casita en el desierto». Ian se adelantó,
posicionándose protectoramente entre los jinetes y su familia. Blackwood, dijo con voz controlada, esta es propiedad privada. Tienen 2 minutos para irse antes de que considere esto como una invasión y responda de acuerdo. Blackwood rió con una carcajada áspera que resonó contra las paredes del cañón. Invasión, Apache. Esta puede ser tu tierra, según algunos papeles polvorientos. Pero esto es territorio americano, y no vamos a permitir que un salvaje corrompa a una familia blanca cristiana. ¿Corromper? La voz de Gwen cortó el aire con una furia fría que sorprendió a todos, incluyendo a ella misma. Había salido de la casa a pesar de las instrucciones de Kian, con sus 4 hijos siguiéndola de cerca. ¿De qué está hablando exactamente, señor Blackwood? Señora Holloway, comenzó Blackwood, usando deliberadamente su nombre de soltera para negarle el respeto que merecía como parte de su nueva familia. Es obvio que este salvaje la ha confundido, tal vez la ha amenazado para que coopere con sus perversiones. Hemos venido a rescatarla a usted y a sus niños inocentes. Emma se adelantó un paso, su joven rostro ardiendo con indignación. Nadie nos está amenazando. Kian nos cuida mejor que cualquier persona desde que nuestro padre murió. Silencio, niña, rugió Blackwood. No entiendes las influencias diabólicas a las que has estado expuesta. ¿Influencias diabólicas?, preguntó Thomas, con la confusión genuina de un niño de 8 años. ¿Cómo aprender sobre plantas medicinales y cómo cuidar animales y cómo aprender a hacer nudos realmente fuertes?, añadió Samuel. Y sobre las estrellas y cómo navegar por el desierto, y cómo cocinar sin quemar la comida, contribuyó Rose con entusiasmo. Kian es el mejor cocinero del mundo entero. Blackwood los miró con una expresión de disgusto creciente. Ven, les dijo a sus hombres, cómo ha corrompido sus mentes jóvenes con sus costumbres paganas, las únicas mentes corruptas aquí. Intervino Gwen, con una voz que se volvía más fuerte con cada palabra. Son las que piensan que hay algo malo en una familia que se cuida mutuamente con respeto y amor. Uno de los hombres que acompañaban a Blackwood, un tipo grande con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, escupió al suelo con desprecio. Amor, se burló. Todos sabemos qué tipo de amor un apache tiene por una mujer blanca. El insulto flotó en el aire como una bofetada, y Gwen vio cómo los puños de Kian se cerraron a sus costados. Pero antes de que pudiera responder, Emma había dado otro paso adelante. ¿Sabe qué?, dijo la niña de 11 años, con una madurez que desarmaría a cualquier adulto decente. Desde que hemos estado viviendo con Kian, mi madre canta otra vez. Desde que hemos estado viviendo con Kian, mis hermanos pequeños duermen tranquilos por las noches sin pesadillas. Y desde que hemos estado viviendo con Kian, yo no tengo que tener miedo de que alguien nos lastime. ¿Y antes?, preguntó Blackwood con falsa preocupación. ¿Qué pasaba antes de que este salvaje las engañara? Antes, dijo Emma, con una honestidad brutal que cortó como un cuchillo. Mi madre lloraba todas las noches pensando que no podíamos escucharla. Antes mis hermanos tenían pesadillas sobre hombres como usted que querían separar nuestra familia. Y antes yo tenía que actuar como adulta porque los únicos adultos alrededor nuestro nos trataban como si fuéramos basura. Gwen sintió que las lágrimas comenzaban a picar sus ojos, no de tristeza, sino de orgullo por la fortaleza de su hija mayor. «Está mintiendo», declaró Blackwood, pero su voz había perdido algo de su confianza anterior. «Los niños pueden ser manipulados para decir cualquier cosa». «¿Está diciendo que mi hija es mentirosa?», preguntó Gwen, y había algo peligroso en su tono. «Estoy diciendo que un apache sabe cómo hacer que las personas digan lo que él quiere escuchar», respondió Blackwood. «¿Como usted hizo con los hombres en la subasta?», preguntó Thomas con la lógica implacable de la infancia. «¿Usted también quería que dijéramos lo que usted quería escuchar?». Varios de los hombres de Blackwood,
Intercambiaron miradas incómodas. Era una pregunta que golpeaba demasiado cerca de la verdad. Samuel se acercó más a Kian, tomando su mano con confianza total. Ian nunca nos dice que digamos nada. Él solo nos pregunta qué pensamos de verdad, y luego escucha nuestras respuestas. ¿Y qué piensan de verdad?, preguntó Blackwood, claramente esperando poder usar las respuestas de los niños en su contra. Pienso que usted es el hombre malo de esta historia, declaró Rose con la honestidad brutal de una niña de 5 años. Pienso que está tratando de llevarnos lejos de nuestra familia, porque no le gusta que seamos felices. La observación simple pero devastadora de la niña más pequeña resonó en el silencio que siguió. Algunos de los hombres de Blackwood comenzaron a verse incómodos. Claramente no habían esperado enfrentar una familia que obviamente estaba unida y feliz. Señor Blackwood, dijo Gwen, dando un paso adelante para pararse al lado de Kian, permítame preguntarle algo directamente. ¿Qué?, gruñó él. ¿Exactamente qué crimen ha cometido este hombre?, preguntó Gwen, con una claridad que cortaba a través de toda la retórica y el prejuicio. ¿Ha robado algo? ¿Ha lastimado a alguien? ¿Ha faltado a alguna ley? Blackwood abrió la boca, pero no salió ningún sonido inmediatamente. ¿Ha alimentado a mi familia cuando teníamos hambre?, continuó Gwen, su voz creciendo en fuerza e intensidad. ¿Ha dado refugio a mis hijos cuando no teníamos hogar? ¿Ha tratado a mis pequeños con respeto y gentileza cuando otros los veían como cargas indeseadas? Eso no es el punto, murmuró Blackwood, pero había perdido gran parte de su bravuconería inicial. ¿No es el punto?, preguntó Gwen, su voz ahora llena de una furia fría que había estado construyéndose durante meses. Entonces, ¿cuál es el punto exactamente? ¿Es que ustedes están molestos porque no pudieron comprarme como esclava? ¿Es que están furiosos porque un hombre con piel diferente demostró más humanidad que todos ustedes juntos? Uno de los hombres más jóvenes del grupo, que había estado escuchando con creciente incomodidad, finalmente habló. Señora, tal vez deberíamos... Cállate, rugió Blackwood, girándose hacia él con furia. No vinimos aquí para negociar. ¿Para qué vinieron entonces?, preguntó Kian, hablando por primera vez en varios minutos. Su voz era calmada, pero había una tensión subyacente que sugería que estaba preparado para cualquier cosa que pudiera suceder. Vinimos para hacer lo que es correcto, declaró Blackwood, para restaurar el orden natural de las cosas. ¿El orden natural?, preguntó Emma con una incredulidad que desmentía su edad. ¿Usted piensa que es natural que los niños pasen hambre? ¿Piensa que es natural que las familias sean separadas? ¿Piensa que es natural que las madres sean vendidas como ganado? Eso es diferente, protestó Blackwood, pero su argumento sonaba hueco incluso para él. ¿Cómo es diferente?, presionó Emma, mostrando una inteligencia y una persistencia que claramente incomodaba al hombre adulto. La única diferencia que veo es que antes éramos infelices y ahora somos felices. Antes estábamos separados y ahora estamos juntos. Antes teníamos miedo y ahora nos sentimos seguros. Thomas asintió vigorosamente, y la única razón por la que ustedes están molestos es porque Kian no se ve como ustedes. Pero papá siempre nos dijo que juzguemos a las personas por lo que hacen, no por cómo se ven. Su padre, comenzó Blackwood con una sonrisa cruel. Era un hombre blanco que nunca habría permitido esto. Mi padre, interrumpió Gwen con una voz que podría haber congelado el infierno mismo. Era un hombre que valoraba la bondad sobre los prejuicios y el amor sobre el odio. Y si estuviera vivo hoy, estaría orgulloso de ver a sus hijos defendiendo a la persona que los ha cuidado cuando nadie más lo haría. Samuel se adelantó, aún tomando la mano de Kian. Kian nos cuenta historias sobre nuestro papá en el cielo, dijo con la seriedad de un niño de 8 años. Dice que papá estará feliz de saber que tenemos una familia nueva que nos cuida. ¿Y usted qué piensa de eso?, preguntó Blackwood,
dirigiéndose directamente a Kian con un desprecio apenas contenido. Kian miró a cada uno de los niños, luego a Gwen, antes de responder. Cuando habló, su voz llevaba la dignidad de generaciones de su pueblo y el amor de un padre que había encontrado una segunda oportunidad. Pienso que Nathaniel Sterling debe haber sido un hombre extraordinario para criar hijos con tanto valor y compasión, dijo calmadamente. Y pienso que el mayor honor que puedo darle a su memoria es amar y proteger a la familia que él tuvo que dejar atrás. La respuesta era tan inesperada, tan llena de respeto genuino por el esposo fallecido de Gwen, que varios de los hombres de Blackwood se removieron incómodamente en sus monturas. «Esto es ridículo», estalló Blackwood finalmente. «No vine aquí para filosofar. Vine aquí para corregir una situación antinatural. La única cosa antinatural aquí», dijo una nueva voz desde el borde del claro, «es un grupo de hombres adultos acosando a una familia que claramente está viviendo en paz». Todos se volvieron para ver a un hombre mayor a caballo, acompañado por otros 5 jinetes. Gwen reconoció inmediatamente al líder, era el sheriff Dorset del condado vecino, un hombre conocido por su fairness y su respeto por la ley por encima de los prejuicios personales. «Sheriff Dorset», dijo Blackwood, claramente sorprendido e incómodo. «¿Qué lo trae por estos lugares?» «Informes de disturbios», respondió Dorset secamente, desmontando de su caballo. «Informes de que un grupo de vigilantes estaba amenazando a ciudadanos que viven pacíficamente en su propia propiedad». «Estos no son ciudadanos normales», protestó Blackwood. «Es un apache viviendo con una familia blanca». «¿Y eso es ilegal?», preguntó Dorset con calma peligrosa. «¿Conoce usted alguna ley que prohíba que las personas de diferentes razas vivan juntas pacíficamente?» Blackwood abrió y cerró la boca varias veces, claramente buscando una respuesta legal que no existía. «Lo que veo aquí», continuó Dorset, caminando hacia la familia y observándolos cuidadosamente, «es una viuda y sus hijos viviendo con un hombre que claramente los está cuidando bien. Los niños se ven saludables, alimentados y contentos. La propiedad está siendo mantenida adecuadamente. No veo evidencia de ningún crimen». «Pero es un apache», gritó uno de los hombres de Blackwood. «¿Y?», preguntó Dorset. «¿Ser apache es ilegal ahora? ¿Cuándo pasamos esa ley?» El silencio que siguió fue ensordecedor. «Señora Sterling», dijo Dorset, dirigiéndose a Gwen con respeto formal, «¿está usted aquí por su propia voluntad?» «Completamente», respondió Gwen sin vacilar. «Sus hijos están siendo tratados bien, mejor de lo que han sido tratados desde la muerte de su padre», respondió Gwen firmemente. «¿Hay algo que necesiten? ¿Alguna ayuda que puedan requerir?» Gwen miró a Blackwood y sus hombres con una expresión que podría haber derretido acero. «Sí», dijo finalmente. «Necesitamos que algunas personas aprendan a respetar las decisiones de otros y dejen de amenazar a familias pacíficas». Dorset asintió y se volvió hacia Blackwood. «Creo que eso responde todas las preguntas legales», dijo con autoridad. «Ahora, caballeros, sugiero que regresen a sus propios asuntos y dejen a esta familia en paz». «Esto no ha terminado», gritó Blackwood, mientras él y sus hombres comenzaban a retirarse, pero su amenaza sonaba hueca y desesperada. «Sí ha terminado», gritó Rose detrás de ellos con la convicción absoluta de una niña de 5 años. «Y nosotros ganamos porque somos una familia de verdad». Mientras los ecos de los cascos se desvanecían en la distancia, la familia Sterling Águila de Piedra se abrazó en el claro polvoriento, sabiendo que habían enfrentado el peor de sus enemigos y habían prevalecido no a través de la violencia, sino a través de la fuerza unificada de su amor mutuo y su compromiso inquebrantable entre ellos. 3 meses después, el Cañón de las Águilas había sido transformado en algo que ninguno de ellos había imaginado posible.
La casa, reconstruida con la determinación compartida de 5 personas que se habían negado a ser quebrantadas, ahora se alzaba más fuerte y hermosa que antes. Las ventanas nuevas brillaban como joyas en la luz del atardecer, enmarcadas por contraventanas pintadas de un azul profundo que Gwen había elegido porque le recordaba los ojos de su difunto esposo. El jardín se extendía más allá de lo que Kian había tenido originalmente, con hileras cuidadosamente cultivadas de verduras, hierbas medicinales y un pequeño huerto de frutales que había sido idea de Emma. Thomas y Samuel habían diseñado un sistema de irrigación ingenioso que llevaba agua del arroyo a todas las áreas plantadas, mientras que Rose había insistido en un jardín especial de flores, solo porque son bonitas y las familias felices necesitan cosas bonitas. Pero los cambios más profundos no eran visibles en la arquitectura o la agricultura. Eran evidentes en las personas mismas. Kian se había transformado de un hombre que simplemente existía en uno que vivía plenamente otra vez. Su risa venía más fácilmente ahora, y Gwen lo había escuchado cantando canciones apaches mientras trabajaba en las mañanas, algo que había admitido no haber hecho desde antes de perder a su primera familia. Sus hombros ya no llevaban el peso de la culpa que había cargado durante 5 años. En su lugar, llevaban la responsabilidad alegre de un padre que tenía razones para esperar el futuro. ¿Sabes qué?, le había dicho a Gwen una noche mientras se sentaban en el porche que habían añadido a la casa, observando a los niños jugar junto al arroyo. Ayanna habría amado a nuestros hijos. La facilidad con que había dicho «nuestros hijos» la había conmovido hasta las lágrimas. No había rivalidad entre sus amores pasado y presente. Había una continuidad hermosa, una comprensión de que el corazón humano tiene una capacidad infinita para el amor cuando se le permite sanar. Gwen misma había encontrado una versión de sí misma que no sabía que existía. Ya no era la viuda desamparada que había sido vendida en una subasta de deudores, ni la esposa dependiente que había sido durante su matrimonio con Nathaniel. Era Gwen Sterling Águila de Piedra, matriarca de una familia que había elegido conscientemente, una mujer que había descubierto que su propia fuerza era formidable cuando estaba respaldada por amor genuino y respeto mutuo. Había comenzado a enseñar a leer y escribir a algunos de los niños apaches de las tribus cercanas, después de que la noticia de su familia inusual se extendiera y despertara curiosidad en lugar de solo hostilidad. Las madres apache venían inicialmente con precaución, pero se iban con respeto por esta mujer blanca que había elegido honrar tanto su propia herencia como la de su nuevo esposo. «Señora Águila de Piedra», le había dicho una de las madres apaches, usando el nombre que las tribus habían comenzado a usar para ella, «usted demuestra que el amor no conoce el color de la piel». Un año después, la historia de la familia Sterling, Águila de Piedra, había comenzado a extenderse mucho más allá del territorio de Arizona. Periodistas de ciudades tan lejanas como San Francisco y Denver habían hecho el viaje para escribir sobre esta familia extraordinaria, que había desafiado todas las convenciones sociales y había encontrado la felicidad en el proceso. Pero más importante que la atención de los periódicos eran las cartas que comenzaron a llegar. Cartas de otras familias enfrentando circunstancias difíciles, de viudas que habían encontrado coraje en la historia de Gwen, de hombres que habían reconsiderado sus prejuicios después de leer sobre Kian. Una carta en particular había llegado de una mujer en Colorado cuyo esposo había muerto en un accidente minero, dejándola con 5 hijos y sin recursos. Había escrito: «Su historia me enseñó que a veces las bendiciones vienen disfrazadas de tragedias. He decidido aceptar la oferta de trabajo del señor Chen, quien es chino y un viudo con niños propios. La gente del pueblo dice que no es apropiado, pero después de leer sobre ustedes, me doy cuenta de que las opiniones de otras personas importan menos que la felicidad de mis hijos. Emma».
ahora de 12 años, había madurado en una joven extraordinaria que hablaba con fluidez tanto inglés como apache, y que había comenzado a servir como traductora e intermediaria para otros matrimonios interculturales en la región. Su sabiduría temprana había florecido en una comprensión profunda de la naturaleza humana que asombraba a adultos con décadas más de experiencia. Mamá había observado un día mientras ayudaba a Gwen a preparar la cena: creo que nosotros no solo encontramos una familia nueva, creo que ayudamos a Kian a encontrar su propósito de nuevo. Era verdad. Kian había comenzado a trabajar como mediador oficial entre las tribus apaches y los asentamientos de colonos, usando su experiencia personal para ayudar a otros a encontrar terreno común. Su historia de amor y pérdida, seguida por amor y redención, le daba una credibilidad que ningún funcionario del gobierno podría haber poseído. Thomas y Samuel, ahora de 9 años, habían desarrollado una fascinación con la ingeniería que combinaba técnicas de construcción apache con métodos de los colonos. Su sistema de irrigación había sido copiado por 3 ranchos vecinos, y habían comenzado a ganar dinero diseñando soluciones similares para otros agricultores. Van a ser inventores famosos algún día, había predicho Kian con orgullo paternal. Van a construir puentes, no solo sobre ríos, sino entre mundos diferentes. Rose, ahora de 6 años, había conservado su perspicacia emocional extraordinaria, pero había añadido a eso una confianza radiante que la convertía en una embajadora natural para su familia poco convencional. Cuando los extraños venían al cañón con curiosidad o prejuicios, Rose inevitablemente los desarmaba con su charla inocente y su afecto genuino. ¿Por qué algunos adultos se olvidan de cómo amar? Había preguntado un día después de que un grupo de visitantes particularmente hostiles se hubiera ido. Los bebés aman a cualquier persona que sea buena con ellos. ¿Por qué los adultos se complican tanto? 2 años después, el sheriff Dorset había comenzado a usar la historia de la familia Sterling Águila de Piedra como un ejemplo en las reuniones del condado sobre resolución de conflictos y justicia comunitaria. Su intervención en el enfrentamiento con Blackwood había sido comentada favorablemente por periódicos de todo el territorio, estableciéndolo como un líder en aplicación de la ley basada en justicia real en lugar de prejuicios populares. Lo que aprendí de esa familia, había dicho en un discurso que fue citado en el Arizona Territory Tribune, es que nuestro trabajo como representantes de la ley no es hacer cumplir las opiniones de la mayoría, sino proteger los derechos de todas las personas a vivir en paz y buscar la felicidad de la manera que elijan, siempre y cuando no lastimen a otros. Jeremiah Blackwood había perdido gradualmente su influencia en Hierro Bend. Su obsesión con destruir la familia Sterling Águila de Piedra había revelado un lado de su carácter que incluso sus antiguos aliados encontraron perturbador. Su negocio había comenzado a sufrir cuando las personas decentes del pueblo comenzaron a ver su establecimiento como un lugar donde se fomentaba el odio en lugar de la comunidad. Por el contrario, otros negocios habían comenzado a prosperar siguiendo el ejemplo de tolerancia y inclusión. El pequeño pueblo de Águila Dorada, a un día de viaje del cañón, había experimentado un crecimiento económico significativo como resultado de comerciantes apaches que venían específicamente para hacer negocios con personas que los trataban con respeto. La maestra retirada, señora Chen, había establecido efectivamente una escuela que atendía a niños de múltiples culturas, enseñando tanto en inglés como en apache y ocasionalmente en chino para los hijos de inmigrantes que habían llegado para trabajar en las minas y ferrocarriles. Estos niños, había observado la señora Chen, están aprendiendo que la diferencia es algo que se debe celebrar, no temer. Serán los líderes que construyan un territorio donde todos puedan prosperar. 5 años después, en la primavera de 1887, el Cañón de las Águilas se había convertido en algo parecido a un pequeño pueblo.
3 familias más habían establecido hogares en el valle con el permiso y la ayuda de Kian, incluyendo una familia mexicoamericana que había huido de la persecución en Texas, una pareja irlandesa cuyo matrimonio interreligioso había sido rechazado por sus comunidades originales, y un viudo alemán con 4 hijos que había encontrado aceptación y comunidad después de años de aislamiento. Gwen había dado a luz a 2 hijos más, un niño que habían nombrado Nathaniel Kian, en honor tanto a su padre biológico como adoptivo, y una niña llamada Aiyana Rose, conectando las 2 familias de Kian en una continuidad hermosa de amor y memoria. Emma, ahora de 17 años, había recibido ofertas para estudiar en universidades en California y Colorado, pero había decidido quedarse por ahora para ayudar a establecer una escuela formal en el valle. Mi educación está aquí, había explicado. Estoy aprendiendo cosas que ninguna universidad puede enseñar sobre cómo construir puentes entre mundos diferentes. Thomas y Samuel habían desarrollado una reputación en todo el territorio por sus innovaciones en agricultura del desierto y gestión del agua. Su trabajo había ayudado a convertir tierras previamente consideradas inhabitables en granjas prósperas, y habían comenzado a escribir un libro sobre técnicas agrícolas adaptadas específicamente para el clima del suroeste. Rose había mantenido su don especial para ver el corazón de las personas, y había comenzado a mostrar talento para la medicina herbal bajo la tutela de varias curanderas apaches. Ella tiene las manos de una sanadora. Había observado una de las ancianas de la tribu, pero más importante, tiene el corazón de alguien que entiende que sanar significa más que curar el cuerpo. La lección universal, una tarde dorada de septiembre, mientras la familia extendida se reunía para una cena comunitaria que habían establecido como tradición semanal, Gwen se encontró observando la escena con una sensación de asombro que nunca había disminuido completamente. Niños de 5 culturas diferentes jugaban juntos junto al arroyo, moviéndose sin esfuerzo entre inglés, apache, español, irlandés y alemán, según fuera necesario para incluir a todos en sus juegos. Adultos que habían llegado como extraños habían encontrado familia entre personas que no se parecían a ellos, pero que compartían valores fundamentales de respeto, trabajo duro y cuidado mutuo. Kian se acercó y se sentó a su lado en el banco que habían construido bajo el gran roble que había crecido en el centro del claro. ¿En qué piensas?, preguntó, siguiendo su mirada hacia la celebración improvisada que se desarrollaba ante ellos. En milagros, respondió Gwen, en cómo lo que parecía el peor día de nuestras vidas se convirtió en el primero del resto de nuestras vidas. ¿Crees que nuestros hijos entenderán alguna vez lo que realmente sucedió aquí?, preguntó Kian. Gwen observó a Emma enseñando a algunos de los niños más pequeños a tejer canastas, sus manos moviéndose con la misma gracia que había mostrado Aiyana según las descripciones de Kian. Observó a Thomas y Samuel trabajando junto con niños apaches para construir un nuevo molino de agua, sus cabezas inclinadas sobre diseños que combinaban ingeniería europea con técnicas indígenas perfeccionadas durante siglos. Creo que entienden algo aún más importante, dijo finalmente. Entienden que las familias no están determinadas por la sangre o las leyes, sino por las decisiones que tomamos todos los días de cuidarnos unos a otros. Entienden que el amor es más fuerte que el miedo, y que el coraje no significa no tener miedo, sino elegir hacer lo correcto a pesar del miedo. Mientras el sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cañón en tonos de oro y púrpura, Rose corrió hacia ellos con su vestido ondeando y sus trenzas volando detrás de ella. «¡Mamá! ¡Papá Kian!», gritó con la alegría pura que había caracterizado cada día de su vida desde que habían llegado al cañón. «Vengan a ver, los nuevos vecinos trajeron música». Efectivamente, la familia irlandesa había sacado violines y una gaita pequeña,
y estaban tocando una melodía alegre que había inspirado a algunos de los jóvenes apaches a añadir tambores y flautas. La música que resultaba era diferente a cualquier cosa que cualquiera de ellos hubiera escuchado antes, pero era hermosa precisamente porque combinaba tradiciones diferentes en algo nuevo y maravilloso. Gwen tomó la mano de Qian y juntos se dirigieron hacia la música y la risa, hacia el futuro que habían construido no solo para ellos mismos, sino para todos los que vendrían después. Habían demostrado que era posible crear algo hermoso de algo roto, que las familias podían formarse a través de la elección consciente, y que el amor realmente no conocía fronteras de raza, cultura o circunstancia. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si este te ha gustado, no querrás dejar pasar estos. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campana de notificación para no perderte ninguna de nuestras subidas.